Esto es Historia Freak, el podcast donde toda la historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Debo partir con una confesión. Les mentí. Les anuncié que la Trivia Freak llegaba el 14 de diciembre, pero eso fue sin alevosía. Fue porque este novato en materia de transporte marítimo ignoraba que la fecha de recalada que te informan los buques mercantes es menos firme que el cuerpo de cristal de Carlos VI de Francia. O bueno, el cristal que él creía que conformaba su cuerpo. Pero ya llegó al puerto de San Antonio la Trivia Freak. 4.224,2 kilogramos de entretención. Así que al fin estos días disponible en tiendas de juegos u online en datosfreak.org/triviafreak. Pues bien, vamos ahora a aquello por lo que me prestan sus oídos. El retorno de los Juegos Olímpicos. Desde el lejano siglo VIII a.C., los griegos animaban competencias atléticas en honor a Zeus. Ahí se los podía ver correteando con armaduras de 27 kilos o destripándose jovialmente en distintos formatos de lucha. Eso hasta que Teodosio, un aguafiestas emperador romano, prohibió esta diversión pagana en el 393 después de Cristo y dio inicio a un milenio y medio de silencio olímpico. Los esfuerzos sistemáticos por revivir los Juegos comenzaron en la década de 1820 en el marco de la Guerra de Independencia de Grecia contra el Imperio Otomano. La nación resucitaba de siglos de yugo extranjero y los olímpicos asomaban como un inmejorable broche simbólico. Un poeta y editor enchufó tal ocurrencia en la opinión pública y un par de décadas más tarde, el filántropo Evangelos Zapas ofreció financiamiento al rey Otón I. Dado que en Olimpia solo quedaba una que otra columna en pie, si acaso, sería Atenas la que oficiaría de sede. Para el momento de la independencia griega, el otrora núcleo intelectual de Occidente había quedado reducido a una villa insignificante de 400 casas en torno a la Acrópolis, pero había sido escogida como capital por razones históricas y sentimentales, y estaba ya tirando para arriba. En la primera edición, en 1859, participaron solo griegos, incluyendo los de la diáspora en el Imperio Otomano. Emulaban las disciplinas de los antiguos, aunque en este caso sin entregar mujeres en calidad de premio. Hubo carreras, jabalina, disco, lucha, saltos y escalada de palo. El estadio estaba aún en obras, así que la acción acaeció en una plaza de Atenas, de tal modo que la mayoría ni veía un carajo desde sus asientos traseros ni entendía la idea general del evento. En las versiones posteriores, en 1870, 75 y 88-89, los espectadores para ciertos eventos podían sumar 30.000. Pasaron a la posteridad por su mote, los Juegos Olímpicos de Zapas. En buena medida inspirado por este empuje, Pierre de Coubertin, un barón francés, dio vida en 1894 al Comité Olímpico Internacional, con el objetivo de retomar el camino extraviado. Como lema olímpico propuso Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, que había sido acuñado por un amigo dominico con motivo de un encuentro de jóvenes en París. Entre los miembros de la formación inicial del comité figuraba Viktor Balk, general sueco y presidente de la Unión Internacional de Patinaje, que desde tempranito hinchó pelotas para que alguien lo pescara con su idea de celebrar Juegos de Invierno también. Los primeros Juegos de Verano se planificaron para 1896, en Atenas, y con una regla intransable: solo se admitían amateurs. Retornó la mayoría de los eventos de la antigüedad, aunque algunos quedaron fuera, claro, como el boxeo, cuya violencia no sintonizaba con el nuevo espíritu, y con mayor razón, el brutal pancracio, una mezcla de lucha y boxeo. No había límite de tiempo, todo se permitía salvo morder e introducir los dedos en los ojos, y a menudo el término del match resultaba delimitado por la muerte del perdedor. Todo el periodo inicial del olimpismo moderno fue, digamos, formativo. Hubo que recorrer un buen trecho para que se asentara la fisonomía definitiva, y más todavía para converger a la pulcritud con que hoy los Juegos Olímpicos deleitan al mundo.
Atenas fue testigo de rarezas tales como escalada de la cuerda, y uno de los ganadores de medalla de bronce en barras paralelas fue Dimitrios Lundras, de 10 años de edad. En la maratón, el mismísimo cronómetro que el juez echó a correr junto con el disparo de partida viajó en bicicleta hasta la meta. Spiridon Velocas cruzó la línea en tercer lugar, pero fue descalificado tan pronto transpiró que había recorrido parte del trayecto en carruaje. En los 100 metros planos, el húngaro Alajos Sokolyi obtuvo bronce con 12,6 segundos, insuficiente para vencer a los niños de 10 o las niñas de 11 más rápidos de hoy. Al llegar Usain Bolt a la meta en los Olímpicos del 2012, a él se lo hubiese visto jadeando 23,6 metros detrás. La experiencia del chileno Luis Subercasó, de 13 años, refleja cuán improvisado era todo. Asistió como público al atletismo. Durante los preparativos observó que los estadounidenses transpiraban en un exigente precalentamiento y razonó que estarían ya cansados para la competencia. Tomó sus zapatillas, mostró su pasaporte y, como Pedro por su casa, se apuntó en los 100, 400 y 800 metros planos. Como consecuencia de su audacia, el número de países que puede jactarse de haber inaugurado el retorno de los Juegos subió de 13 a 14. El lanzamiento del disco denota también lo despeinado del evento. Antes de embarcarse a Grecia, el estadounidense Robert Garrett intentó deducir cómo serían los discos consultando ilustraciones de jarras de la antigüedad y la obra de un historiador del siglo II. El resultado fue una especie de tapa de alcantarilla de 30,5 centímetros de diámetro y 9 kilogramos. Cuando casi se le cayó sobre el pie durante un entrenamiento, decidió renunciar a esa prueba y concentrarse en otras más razonables. La delegación llegó a Atenas justo a tiempo, sin holgura para entrenar, porque ignoraban que la ortodoxa Grecia no se plegó al calendario papista y aún empleaba el que impusiera Julio César antes del año 0. Una vez allí, Garrett notó que los discos eran de apenas 20 centímetros y solo 2 kilogramos y decidió intentarlo por si las moscas. Ningún extranjero sabía realmente cómo lanzarlos porque era el primer certamen internacional de la historia. Los griegos intentaban imitar el discóbolo de Mirón, tallado allá por el siglo V a.C. Los primeros 2 lanzamientos de Garrett casi golpearon a la audiencia para carcajada general. Y en el tercero, ganó el oro. La victoria en los 100 metros libres de natación se la llevó el húngaro Alfred Ahos, un hombre que se había iniciado en la disciplina como respuesta a una tragedia. Su padre se ahogó en el Danubio. Ahos detuvo los cronómetros en 1:22. Para que se haga una idea, hoy se gana con algo más de 47 segundos. Si el húngaro hubiese competido con las niñitas de 11 años en el campeonato escolar de Glasgow del 2016, Katie Shanahan le hubiese sacado 24 metros de ventaja. Las competencias terminaron en abril, plena primavera, y ni asomo había de algún mambo invernal. Valk, el general sueco aquel, captó que la tenía cuesta arriba en su tarea de persuadir a esos bárbaros de climas templados y optó por apuntar a su bastión septentrional. En 1901 organizó en Estocolmo los Juegos Nórdicos y el evento prosperó hasta 1926, siempre en Estocolmo, salvo por una pasadita por Noruega. 4 años después, la cita fue, naturalmente, en París, ciudad natal del barón de Coubertin. Aún lejos de la flor y nata del alto rendimiento, Edgar Aibe, un periodista danés que cubría el evento, nos recordó la chacota de Subercasó. Fue invitado de improviso a reemplazar a un competidor enfermo en el juego de la soga, o sogatira, o batalla de fuerza. Y el hombre que solo había asistido a reportear, ganó oro en representación del combinado Dinamarca-Suecia. Margaret Abbott, casualmente de paso por París, ganó el golf. Murió en 1955 sin enterarse de que la competición era parte de los muy mal organizados Juegos Olímpicos. Nunca supo que fue la primera medallista de oro femenina de Estados Unidos, contabilizada en el medallero oficial y todo. Incide en la confusión que esos son los únicos juegos en los que se entregaron bienes en lugar de medallas.
Abbott recibió una fuente de porcelana. En fútbol participaron solo 3 equipos y hubo un gran total de 2 partidos, con lo que el Comité Olímpico acredita una medalla de bronce para Bélgica, aun cuando lo único que hizo fue estrellarse 2-6 contra Francia. La parrilla deportiva incluyó 200 metros de natación con obstáculos en el Sena. Los nadadores debían pasar por encima de una vara y de una línea de botes. No menos llamativo fue el tiro al pichón. El belga Leon de Lunden se subió a lo más alto del podio tras derribar 21 pájaros, parte de los cerca de 300 que murieron para saciar la sed olímpica. Más peculiares todavía fueron las disciplinas de exhibición. Los parisinos pudieron gozar de, entre otras, vuelo de cometas, lanzamiento de cañones, carrera de palomas, competencias de bomberos, competencia de salvavidas, globos aerostáticos, carreras de taxis y de furgones de despacho, con capacidad de carga de hasta 1.200 kilos. Los 14 vehículos participantes debían completar un circuito de 30 kilómetros 2 veces al día durante 5 días. Y peluquería de caniches. Los concursantes debían acicalar tantos perritos como pudieran en un lapso de 2 horas. La tercera tanda, la de 1904, acaeció en San Luis, Estados Unidos. Como quedaba a trasmano para los europeos y la guerra ruso-japonesa perturbaba el espacio-tiempo, solo 62 de los 651 competidores no eran norteamericanos. En golf, Estados Unidos llevó 74 de los 77 representantes y aún así no ganó el oro individual. Donde sí llovieron medallas para los locales fue en el Juego de la Soga. Oro, plata y bronce con 3 equipos diferentes. Lo mismo en gimnasia. George Acer, oriundo sanluisino, ganó 6 medallas en un solo día, incluyendo oros en barras paralelas, caballete y escalada de cuerda. Todo con una pierna de madera a causa de un accidente ferroviario. La maratón fue memorable, aunque más por malos motivos que por buenos. Los abnegados trotadores encararon hasta 32 grados Celsius, en su mayoría a lo largo de polvorientos caminos rurales, y los vehículos de los oficiales levantaban nubes de polvo sin consideración alguna por los alvéolos en competencia. Solo 14 de los 32 inscritos lograron terminar. Entre esa mayoría que no pudo hacerlo estuvo el estadounidense Frederick Lorz, quien abandonó en el kilómetro 14,5. Su entrenador lo condujo en auto durante los siguientes 17, al tiempo que saludaba a la multitud y a los rivales, hasta que el vehículo se averió. Lorz entonces retomó la carrera y cortó la cinta de la meta. Fue ovacionado por la multitud y hasta se tomó fotos con Alice Roosevelt, la hija del presidente. Estuvo a punto de recibir la medalla antes de que alguien delatara lo obvio. El verdadero ganador, Thomas Hicks, cronometró 3 horas 28 minutos 53 segundos para solo 40 kilómetros. A esa velocidad, ni siquiera podría adjudicarse la categoría 75 a 79 años de una maratón moderna, y eso sin siquiera considerar la merma de rendimiento asociado a 2,2 kilómetros extra que se corren hoy. En el trecho final, Hicks recibió varias dosis de estricnina, es decir, veneno para ratas, que le mezclaron con claras de huevo y brandy para estimular su sistema nervioso. Para cuando llegó a la meta, ya alucinaba. El cartero cubano Andarín Carvajal se inscribió en la maratón a última hora. Tras perder todo su dinero en Nueva Orleans, hizo autostop hasta San Luis, cortó sus pantalones de vestir a la altura del muslo y se echó a correr. Por ahí pausaba para charlar con los espectadores en lo poco que chapurreaba de inglés. Como no se alimentaba hacía 40 horas, le bolseó un durazno a un transeúnte. No lo consiguió, robó 2 y se los fue comiendo al trote. Más adelante, se detuvo en un huerto para llenar el buche con algunas manzanas, que resultaron estar podridas. Tuvo que dormir una siesta para pasar los calambres. Superada toda esa sucesión de anomalías atléticas, remató cuarto. Otro maratonista de esta acontecida carrera
fue perseguido por perros durante cerca de 1 milla. En el fútbol, participaron equipos locales en lugar de escuadras nacionales, en partidos de media hora por lado. Uno de ellos era el de la Parroquia de Santa Rosa, cuyo mejor resultado fue un empate sin goles contra el Colegio de los Hermanos Cristianos. Así las cosas, la entrañable Parroquia de Santa Rosa obtuvo medalla de bronce tras recibir 6 goles y no marcar ninguno en todo el torneo. El entrenador de los Hermanos Cristianos, John Lyndon, era además boxeador y obtuvo bronce. Mucho menos recordada de la fiesta de San Luis fue el malabarismo con masas, una prueba que persistió hasta 1932. Estos fueron los únicos juegos en los que se disputó zambullida para la distancia. Los competidores saltaban desde el borde de la piscina y flotaban inmóviles lo más lejos posible durante 60 segundos. No requería de un ápice de condición atlética. Más aún, la gordura era considerada una ventaja. En 1906 tuvieron lugar en Atenas los llamados Juegos Intercalados, no reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Una lástima, porque de otro modo podríamos contar en el medallero los resultados del duelo con pistolas, que contemplaba disparar balas de cera a maniquíes. En 1908, los 5 anillos se desplazaron a Londres. La localidad le facilitó a la policía británica conformar el equipo de juego de la soga, que se llevó el oro, muy a pesar de las quejas estadounidenses. Un artículo de la época asegura que los policías compitieron con unos zapatos enormes, muy pesados. De hecho, solo con un gran esfuerzo podía levantar sus pies del suelo. En hockey, el Reino Unido ganó oficialmente todas las medallas, oro, plata y bronce. Inglaterra el oro, Irlanda la plata y Escocia y Gales el bronce, pero hoy todo se acredita al único representante formal ante el Comité Olímpico. Correr en casa le valió también el oro en 400 metros planos a un londinense que, en la final, se impuso ante un total de 0 competidores. Sucede que un norteamericano fue descalificado por bloquear el paso de sus seguidores, maniobra legal en Estados Unidos, pero no en tierras británicas. En consecuencia, se ordenó la repetición, pero en represalia el resto de los finalistas se rehusó a tomar parte. Con un tiempo de 50,2, el dueño del oro hoy ni siquiera clasificaría a la final de un mundial escolar. Legado atlético mucho más duradero de Londres fue el de la maratón. La prueba pretendía emular la corrida que Filipides se despachó 25 siglos antes para avisar a los atenienses de la victoria sobre los persas. Por supuesto, era imposible saber la distancia precisa. Fue en estos juegos que se fijaron los exactos 42.195 metros que hoy rigen. Pero no fue en base a una acuciosa revisión histórico-geográfica, no. Fue el metraje necesario para que la meta estuviese justo frente al palco de Eduardo VII en el Estadio Olímpico. En tiro con arco, la plata engalanó el cogote de Charlotte Dodd. Para casi cualquier mortal, una plata olímpica sería el máximo mérito deportivo de la vida. No para Dodd. Ganó también 5 veces Wimbledon individual, el Campeonato Británico de Golf de 1904 y jugó por la selección inglesa de hockey en 1899. Pareciera que la versatilidad es una fortaleza británica. Charles Burgess detentó el récord mundial de salto largo, jugó por la selección nacional de fútbol, actuó en el equipo de rugby de primera división Barbarians, lideró durante 6 temporadas el bateo de la liga inglesa de cricket y capitaneó a su selección, aparte de notables destrezas tenísticas. En el plano futbolístico, las cosas se pusieron más serias. Pese al veto a los profesionales, atrás quedaron parroquias y colegios de hermanos cristianos. 6 selecciones nacionales, hechas y derechas, todas europeas, disputaron el podio. Entre ellas, 2 de Francia, como consecuencia de conflictos entre sus 2 federaciones. En las filas danesas figuraba el matemático Harald Bohr. Es conocido como coautor del teorema de Bohr-Mollerup, aunque por un feliz accidente. Lo publicó en un simple libro de estudio porque dio por sentado que alguien ya lo había demostrado.
Ahora, es discutible que el mérito de caracterizar a la función gamma como logarítmicamente convexa haya incidido en los ardores de la afición. Hermano de Niels Bohr, Nobel de Física y autor del modelo atómico que a usted le enseñaron en el colegio. Ambos pateaban para el Akademisk Boldklub, o Club de Fútbol Académico. Era que no. Cuenta la leyenda que, oficiando de golero contra el Mittweida BC alemán, Niels dejó escapar un gol sin siquiera estirar los brazos y se disculpó ante sus compañeros confesando que soñaba despierto acerca de la solución de un problema matemático. Los dinamarqueses, como se decía entonces, aplastaron a Francia B por 9-0 y luego a Francia A por 17-1 y se ganaron su derecho a disputar la final contra el Reino Unido. En los Olímpicos no hay espacio para la anomalía de 4 cabezas Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, que sí admiten la FIFA y el rugby. Los inventores del fútbol acumulaban infinitamente más experiencia que el retador. En la primera gira internacional de Inglaterra, iniciada pocos meses antes, apalearon a todo lo que se les plantó al frente. 1-6 y 1-11 contra Austria, 0-7 contra Hungría, 0-4 a Bohemia. Predeciblemente, se impusieron 2-0 ante Dinamarca y dejaron el oro en casa, pese a ser el equipo más perjudicado por la prohibición de profesionales. El torneo finiquitó con un delicioso promedio de 8 goles por partido. Pasando al atletismo, la de Londres fue la tercera y última participación de Raymond Aery. Ganó 10 medallas de oro en las modalidades sin impulso de salto alto, salto largo y salto triple. Solo el nadador Michael Phelps ha obtenido más oros en pruebas individuales, pero lo de Aery es, en cierto sentido, aún más meritorio si considera su biografía. Había pasado su infancia confinado en una silla de ruedas a causa de una paralización parcial provocada por poliomielitis. Terminadas las competencias, el Comité Olímpico casi prohibió los mortales dobles enclavados. Lo estimó demasiado peligroso. Hoy, si a alguien se le pasara por la cabeza ofrecer un simplón mortal doble, el jurado lo interpretaría como una burla. O bueno, terminadas las competencias de verano, porque Balk, ese militar sueco con aliento a nieve, seguía sin darse por vencido y aprovechó su cercanía con Coubertin para enchufar a la parrilla patinaje artístico sobre hielo. Se celebró entrado ya el otoño, 6 meses después que el certamen estival, momento para el cual la onda olímpica se había ya enfriado hacía rato. 4 años más y fue Estocolmo la ciudad que recibió a deportistas. Más bien, a deportistas y artistas, porque en esa cita debutaron las competencias de arquitectura, literatura, música, pintura y escultura, parte de la concepción original del barón de Coubertin. Y adivine quién ganó el oro en literatura. Coubertin en persona, por su poema Oda al Deporte, escrita con seudónimo. Estocolmo ofreció el retorno del duelo con pistola. Los contendientes apuntaban a maniquíes vestidos con levitas y que llevaban una diana en la garganta. Respecto a la maratón, siempre pasto para dislates, el japonés Shizo Kanakuri fue registrado como perdido. En 1967, cuando tenía ya 75 años, la televisión sueca le ofreció terminar la carrera. Su tiempo fue consignado como 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20,3 segundos. En decatlón, el indígena estadounidense Jim Thorpe ganó oro con una plusmarca que se mantuvo durante casi 20 años, aun cuando alguien robó sus zapatillas justo antes del inicio de la competencia y participó con 2 diferentes, una de ellas extraída de la basura. Durante el receso entre juegos, en rigor la Olimpiada, el varón se dio el tiempo de diseñar la famosa bandera de 5 anillos. Cada uno representa las 5 partes del mundo ahora conquistadas por el olimpismo, dispuestas a aceptar sus fructíferas rivalidades. Los 6 colores, contando el fondo, escribió: reproduce los colores de todos los países sin excepción. Lo cierto es que países como Dominica, El Salvador y Nicaragua mal podrían reproducir sus banderas sin púrpura.
Podría haberse dado más tiempo el varón para pensarlo mejor, porque el receso se iba a prolongar durante mucho más tiempo del que él o nadie hubiese imaginado. Todo comenzó con cierto archiduque de visita en Sarajevo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.